Saludos y bienvenidos al postpartido tras la segunda fecha del Mundial Junior, donde España perdió 57-32. Hay mucho que analizar y por ello, y para ello, tenemos con nosotros a Javi Señarís, nuestro especialista de rugby internacional de Hablemos de Rugby. Muy buenas, Javi. Hola Miguel, buen día. El error fue no terminar el partido en el descanso. Probablemente ese fue uno de los errores. El otro, como nos dijeron en el chat de YouTube, dejarnos anotar 57 puntos. Probablemente si no nos lo hubiesen anotado, hubiésemos ganado el partido. El otro Y una resultado tormentita en Kutuaisi también nos habría venido muy bien, ¿eh? Eso es verdad. Tenemos que viajar con alguien que afecte a la meteorología. No sé si alguien que canta mal o algo de eso, pero algo tenemos que trabajar, aprender de los neozelandeses, que seguro que tienen un advisor de eso dentro del staff, y trabajar en ello. El otro resultado del grupo D, Australia 53, Fiji 17. Un resultado, vamos a decir, más corto para Australia, porque es verdad que también trabajó con su segunda unidad, salió el medio mele suplente, Angus solo tuvo 2 minutos finales, y yo creo que como dijimos en la previa del Francia-España, también estaban pensando en el partido contra Francia, pero un poco se repite en el mismo constante. Australia consigue el bonus ofensivo de manera más o menos cómoda y rápida, y luego después contemporiza, cosa que no hizo contra España, y Fiji, sin embargo, despierta en la recta final, propone un juego alocado con 3 amarillas por cada lado, y es muy difícil no entrar a ese juego, y los ensayos en los últimos minutos del partido, o bien por relajación o al revés, o bien por en esa locura, se sienten cómodos y son capaces de sacar, sobre todo desde el lateral, si no me equivoco, Javier, y son capaces de sacar puntos en esos instantes finales. Antes de entrar a analizar el España-Francia, ¿quieres que repasemos el resto de resultados o pasamos directamente a embarrarnos como nos gusta? La jornada es muy interesante. Es bastante distinta a la primera. Yo por los partidos que he visto el Argentina-Irlanda, el Australia-Fiji, por tener ubicados a los rivales de España, pero sí que se certifica que esta segunda jornada, aunque ha habido victorias contundentes igual, pero son de ese perfil que señalabas. La de Australia contra Fiji es por aplastamiento, la de Francia contra España es en la misma línea, no tiene tanto que ver con ese modelo expansivo o festivo de la primera jornada en selecciones como Australia. Gales ganó 47-0 a Uruguay, Argentina ganó 62-40 a Irlanda, Inglaterra hizo lo propio 68-40 ante Estados Unidos, Nueva Zelanda ganó 36-26 a Escocia, Sudáfrica le endosó un 33-5 al anfitrión Georgia, que jugó con un hombre menos prácticamente 60 minutos, ¿no? Más o menos, si no me Sí. falla la memoria. E Italia ganó 41-25 en el grupo B a Japón. Esto sitúa a España por delante de 4 rivales, gracias a esos 2 puntos bonus ofensivos. Si hiciésemos hoy un ranking de cómo iríamos en el torneo, ese sería el bagaje, pero es verdad que habiendo grupos muy apretados, España sería la peor tercera. Por averaje en el caso de Georgia, que también ha perdido sus 2 partidos y ha conseguido 2 puntos bonus, pero su agregado total es menos 29. Escocia con 6 puntos es tercera del grupo B, que como ya advertimos en la previa de las previas, era un grupo donde entre Italia, Escocia y Japón iba a poder ser el juez de una manera desagradable para uno de ellos, aunque Nueva Zelanda sigue en primera posición. En el grupo C, Argentina e Inglaterra cuentan sus partidos por victorias, y tercera es Irlanda con 3 puntos. Y España, que como decimos, solo estaría empatada con 2 puntos a Georgia, sería la cuarta tercera por ese menos 93 en el agregado. Así que una jornada, la tercera, muy, muy interesante, con enfrentamiento directo, ¿no, Javier? La tercera va a ser un estrés bastante importante. En todos los grupos juegan primero contra segundo y tercero contra cuarto.
para decidir posiciones. Es decir, no tenemos ningún semifinalista, no tenemos ningún segundo clasificado, tercero, bueno, cuarto sí que podría haber alguno certificado ya, pero va a ser todo a cara o cruz en enfrentamiento directo, los dos primeros de cada grupo jugando entre sí para el puesto de semifinales y el tercero y el cuarto jugando entre sí para el puesto por el tercer bloque o por ir al 13 al 16. No sé, más emoción no se puede pedir, pero creo que también certifica que el modelo del torneo no es deportivamente justo, digámoslo entre comillas. Es decir, las diferencias que comentábamos de bloques tras la primera jornada se han acentuado y entonces hay selecciones que se van a quedar fuera del primer puesto o del tercero, habiendo rendido al mismo nivel o mejor que quien se vaya a clasificar de su grupo. Dices, bueno, pero esto es deporte, ya, pero viniendo de un modelo en el que todo resultado tenía valor y trascendencia, ahora nos encontramos con una estructura mucho más jerarquizada en la que, por ejemplo, en el grupo B, pues sinceramente, Nueva Zelanda no está dando una buena imagen, Italia está haciendo lo que le dan los recursos, Escocia está ahí y Japón al final se queda descolgado, es el único cuarto que no tiene aspiraciones a ser tercero en la última jornada. Me llama mucho la atención, hay dos selecciones que han mejorado notablemente su actuación de la primera a la segunda jornada. Y los dos pasan por tener un escenario competitivo fuera del campeonato muy similar, que son Estados Unidos y España. Que lanzábamos en Hablemos de Rugby precisamente ese análisis rápido a la jornada completa de si yo fuese o tuviese los recursos, que también hay que tenerlos, para convocar antes a las selecciones, creo que tener partidos de preparación previo al campeonato ayudaría mucho a homogeneizar ese nivel y hacer, como decías tú, que la tensión competitiva se mantuviese durante las 3 jornadas. Pero bueno, vamos, si quieres, vamos a cerrar ya el capítulo de la visión global de esta segunda jornada, emplazando a todo el mundo a ese martes 7. Ya sabéis, todos los partidos, salvo el de España, para ver desde España los podéis seguir en Rugby Pass, y en el caso del partido de los Leones frente a Fiji, desde las 6:30 en directo y en exclusiva en nuestro canal de YouTube. Bueno, Francia 57, España 32. Un partido que, bueno, tan solo tardó 2 minutos. Hubo Avogadro, que desde luego que se mostró como el más inspirado en ataque, justo con Lilian Barrett. Muy desequilibrante el ala francés. Tardó 2 minutos. Lo que parecía que iba a ser pues otro chaparrón para España, los Leones le supieron dar la vuelta. Además, con una propuesta desde el staff muy inteligente para, creo, hacer menos, hacer de menos las carencias en el juego ofensivo español y explotar las virtudes. Y bueno, con un Oriol Marsillac y un Marcos López, creo que excelsos, que lograron contener toda la potencia de fuego en la 3/4, en la medular de la 3/4 francesas. Bueno, España fue metiéndose en el partido tanto que llegó al descanso 17-20 y no llega a ser por la insubordinación comandada por Mateo Frisac, que fue salir y empezó a ponerle un poco de cordura. A ver, no nos van a expulsar más. Vamos a empezar en la melee y además voy a anotar el ensayo, que es justamente el que están viendo, para marcharnos en este momento psicológico solamente 3 abajo y no 10, que hubiese sido mucho más. Y después es que en la segunda volvió también a empujar literalmente a sus compañeros hacia adelante y luego después anotó el que a la postre sería el último ensayo del encuentro, que cerraría ese 57-32 para Francia. A Mateo Fisac le podemos llamar el Mauro del campo español, o sea, el Mauro del campo francés, entiéndase la comparación, sí. Es una jugada, esa del primer tiempo, y lo comentábamos ayer en el directo, Miguel, determinante.
no quiere decir que el partido no fuese a ir a dar ahí, pero es última jugada, 13 contra 15, en un momento en el que estás sufriendo por tus indisciplinas, por tus propias falencias, y es echarse de forma literal el equipo a la espalda. Pues mira, los grandes jugadores y las grandes selecciones tienen estos recursos. Es el hecho diferencial. Eso no minimiza en nada el rendimiento del equipo español. También vimos soluciones defensivas alternativas. El no disputar el line, el dejar que el MOL francés avanzase hasta el momento en el que considerabas que era justo cuando había que ponerle freno, porque no habían cometido infracción. La búsqueda era esa, que ellos mismos se liasen y cometiesen una infracción por pantalla, por alguna posición errónea. No salió así y reaccionaste también a eso. El trabajo del cuerpo técnico español, lo habíamos comentado con Garry en la entrevista, consiste en esto, en intentar buscar soluciones ante equipos superiores. Y lo demostraron ayer. Después, por supuesto, hay jugadores diferenciales. Y lo comentábamos en la previa cuando conocimos los equipos. Oriol Marsillac y Marcos López marcan una diferencia. O sea, cuando están juntos y con capacidad para poder jugar, que ese fue el gran salto cualitativo respecto al partido contra Australia, que lo comentábamos, es decir, Francia va a dejar jugar. Australia no dejó. Pues Francia sí va a dar esa opción. Y se certificó que cuando a España le das opción de jugar, tiene recursos suficientes para hacer daño. Que los recursos llegan hasta cierto punto, por descontado. Por eso España tiene un nivel y Francia y Australia tienen otro, al menos en este campeonato. Que esto, como decimos, cambia de un año para otro, se va modificando y la madurez de las selecciones y los jugadores también va llegando. En todo caso, gran partido en la primera parte de España, en la segunda parte se impuso la lógica de la superioridad francesa y un resultado que creo que deja bien parados a los dos equipos, a Francia porque logra su objetivo, a España porque logra superar todos los límites que había tenido contra Francia en las dos ediciones anteriores. Ni más ni menos. El agregado de puntos en este tercer partido es mayor que en los dos anteriores. Y además, yo creo que, como bien decías, los dos equipos logran su objetivo. Francia, llegar con 10 puntos a la tercera jornada donde se va a medir a Australia, y al final es donde está su torneo. Y España, haciendo un símil cinematográfico, es como en 300. El objetivo no era ganar, porque no hay argumentos y sobre todo, bueno, a ver los hilos, porque la realidad es que fue ganando durante muchos momentos, ¿no? Pero efectivamente, nuestro objetivo, y es algo que me gusta, ha insistido el staff en todo momento, nuestro objetivo último es formar jugadores que lleguen con las máximas capacidades y con la mayor experiencia internacional posible para el 15 masculino absoluto. Por lo tanto, es un objetivo muy, muy elevado que poco o nada tiene que ver con digamos, con un objetivo competitivo real sobre esta categoría. Y la segunda parte es, queremos ganar un Tier 1, eso está claro, lo han recalcado, pero siempre la primera parada de esos objetivos era Fiji, ¿no? Y entonces llegas con las mejores sensaciones y con el plan de juego suficientemente trabajado como para afrontar con garantías ese partido ante Fiji, ¿no, Javier? Claro. A ver, hay dos cosas a este respecto. En la rueda de prensa de Pablo Bouza de antes de ayer, si no me equivoco, se le preguntó por esto. Si estaba viendo el Mundial Sub-20, se le preguntó por gente como Oriol Marcignac. Dice, sí, sí, ya lo hemos llevado y por supuesto que seguimos mirando a estos jugadores y este campeonato. Es una certificación de que la idea es esa que planteas. Los torneos M20 no son un objetivo per se para ninguna selección. Por supuesto, ganar el Mundial no le desagrada a nadie, pero si de ganar ese Mundial no generas nada para la selección absoluta, te has quedado
en medio de la nada, nunca mejor dicho. Entonces, que se sepa, que se certifique que el cuerpo técnico español absoluto trabaja viendo y en interacción con las categorías inferiores. Eso, por un lado. Por otro lado, está muy bien hacer partido a Francia, está muy bien la reacción de la segunda parte contra Australia, pero habrá valido de poco o nada si no ganas a Fiji, porque Fiji es una selección a priori inferior a ti. Y aquí, a estas alturas, ya hay una obligación, ya hay ese componente de responsabilidad deportiva. Vale, a los grandes intentamos hacerles partido, pero al que es peor, en teoría, que tú, le tienes que ganar. Porque lo tienes así planificado y porque será lo que te permita dar el salto cualitativo a quedarte fuera de la lucha por los últimos puestos e irte a la zona tranquila, por llamarle de alguna forma, de la clasificación mundialista. Y ahí es donde le preguntábamos el otro día a Ricardo Martinena, a ver, ¿a qué tier 1 quieres en el cuarto partido? Pues es muy razonable que te vuelvas a encontrar a Irlanda, por ejemplo, viendo cómo van los grupos, ¿eh? La doble narrativa trampa que tiene la narrativa rápida que puede tener los Leones encima de la mesa es Fiji es el único rival al que has logrado ganar en este M20. De hecho, en el partido Ujú. más trascendente de la historia de la selección, porque gracias a esa victoria se ha ganado pues una estabilidad y una capacidad competitiva que de otra manera hubiese sido impensable. Por lo tanto, le has ganado cuando tenías que ganarlo. Y esa es una línea, como decías, que puede trasladar esa presión. Y la segunda lectura es que, en base a la última línea de argumentación que hacías, es ya pagaste el aprendizaje la temporada pasada de lo que es llevar a un tier 1 hasta la extenuación y que se tengan que aplicar con todo con todos los argumentos rugbyísticos que tienen. En el caso de Argentina es más que notable, o sea, 33-30, Ujú. y tuvo que salir la segunda unidad a trabajar desde la touch con una única arma. Y les llevaste a trabajar eso a la postre bronce. Ojo, que es que no hay que desmerecer ese trabajo. A Gales, más de lo mismo. Es verdad que luego la diferencia se amplió a unos más o menos 10 puntos. Y a ¿cómo se llama? Y A a, Irlanda. y a Irlanda por un punto en tu último partido. Por lo tanto, si algo nos ha demostrado estas elecciones su capacidad de aprendizaje cada partido, pues este año ya deberíamos no pagar más ese pato, ¿no? Para mí son las dos narrativas que hay. Si quieres, por cerrar un poco la lectura del partido, a mí personalmente eh, me gustó mucho la compensación sobre el juego que tuvieron la entrada de Kaya Foca en el 15. Telmo Fischer sigue aportando mucho en esos balones aéreos y en esa finalización y si bien es verdad que no finalizó en este caso en este partido, pero quiero decir con esa capacidad de desborde y esa defensa que tiene, o sea, creo que tiene argumentos para seguir manteniéndose, pero pasarlo al ala y la entrada de Kai con más pie, con más tranquilidad, con más tablas, el jugador de León creo que le aportó mucho a España y no era un partido nada sencillo porque recuerdo dos balones, uno de Luca Queletaona, que luego hablaremos de él, profundísimo, una patada, un misil prácticamente que desde dentro de su 22 la mandó a las puertas de nuestra 22 sin despeinarse. O sea, era un partido donde tenías que tenerle bastante respeto al juego al pie del rival. Creo que también no era un día fácil por todo el aire que hacía. Y después Solomon y Beova, que le tocó lidiar con una melee que no era nada sencilla, junto con Daniel Chico y Iván Farace. Esa primera línea, pues tenían enfrente a pilieres, vamos a decir, de una envergadura mayor que la suya, y sin embargo respondieron a las mil maravillas y creo que aportaron muchísimo, también obviamente con Oriol Marsillac, pero creo que no le descubrimos a nadie, sobre todo porque ya hemos repasado en su caso, ¿no, Javier? Yo creo que la sensación de bloque se ha acentuado
de que esta España tiene argumentos para rendir a gran nivel delante y en los tres cuartos. Claro, en los tres cuartos va muy vinculado, como decías, al 15 con Malacay, a Oriol Marcignac, por supuesto, pero yo quiero en ese sentido reseñar a, no sé, a héroes anónimos, no. Pelayo Serrano, que estuvo peleándose con unos franceses muy malintencionados que tenían la sana costumbre de buscarle la espalda por incordiar constantemente. Y dices, no rendiste, no luciste mucho a nivel ofensivo. Es posible, pero el trabajo oculto, el trabajo de intentar minimizar las amenazas del ataque francés también tiene ese doble valor, ¿no? Y después la delantera que, como decías, con Solomón y Beoba, que es para mí una suerte de Oxenche a la española. Dices, pero si te estás peleando con un tío que es más grande que tú en todas las dimensiones habidas y por haber, ¿y por qué sabes hacerle hocicar? Pues porque lo sabes. O sea, no hay más. Porque tienes esa destreza, por supuesto trabajada, y le consigues hundir. Dani Chico e Iván Farace trabajando al máximo nivel. La segunda línea, que tenía una tesitura también complicadísima, porque así como decíamos que la tercera estaba más equilibrada, la segunda también estabas peleándote contra unos bigardos de primer nivel. Y se solventó casi todo razonablemente bien durante casi todo el partido, excepción hecha de acciones puntuales, por supuesto. No sé, para mí el análisis del colectivo es muy positivo y después hay esos apuntes individuales que son los que marcan diferencias en algunas situaciones. Por cerrar el capítulo del España-Francia, me pareció para mí lo más destacable y que creo que vamos a poder eh, tenerlo como herramienta ante Fiji, fue la circulación ofensiva de la tres cuartos, la propuesta de que el 10 juegue liberado de presión siempre en segunda o tercera jugada, gracias pues a la variable que te da tener dos gladiadores en los centros que son capaces no solo de pegarse contra pues sus homólogos que normalmente en situaciones normales, bueno, y ante Fiji lo vamos a ver, a nivel físico van a ser grandísimos desafíos y van a ser capaces de que avance ese balón, que es lo más importante, pero sobre todo porque liberan a nuestros jugadores creativos de esa primera presión para poder disponer de balones rápidos y estoy convencido que en ese desorden de Fiji, si somos capaces de hacer esos balones al menos tan rápidos como los hicimos con Francia, vamos a sacar muchísimo rédito. Hay que asegurar la posesión. A Fiji se le limita con posesión. Como ahora me Ayer digas que Australia. con ganar de uno te vale, ya te estás volviéndote una marrategui, No, ¿eh? no, no, no. No, 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 no. Es que no me vale. O sea, no me vale. No, no. España tiene que demostrar su superioridad sobre Fiji. Y defiendo aquí públicamente que España es superior a Fiji de forma clara. Le pasó a Australia ayer, viendo el partido. Australia lució mucho menos que contra España, precisamente porque hay un momento, como decías, en que aceptan la propuesta de Fiji y se meten a un correcalles en el cual ellos triunfan también porque tienen la capacidad y las destrezas, pero aceptan puntos, aceptan infracciones, aceptan tarjetas, porque Fiji sabes que a nada que le fuerces, 3 tarjetas amarillas se las lleva en el partido por definición, por media. Infracciones te va a conceder golpes a palos los que quieras. Bueno, pero para eso hay que tener la pelota. Que como les des la pelota y los dejes correr, te vas a cansar a perseguir sombras. Porque en eso son diferenciales y son fijianos. Cualquiera que haya visto a cualquier selección de Fiji le sirve como ejemplo. Correr para atrás, no les forma parte de su código genético. Eso les parece desagradable. Pero correr hacia adelante les maravilla. Con eso son duros en el contacto, son grandes, son poco cuidadosos en las formas, vamos a decirlo así. O sea, la técnica de placaje es creativa por parte de los fillanos, pero no te puedes meter a eso porque, claro,
Estamos viendo jugadas en las cuales, pues, oye, es que tengo a Trayvon Pritchard. Ah, bueno, entonces la vida es más fácil, pero cuidado con eso porque es el camino para complicarte la vida ante una selección que va a estar a lo suyo, que es el balón que cojamos, lo vamos a convertir en un despelote ofensivo. Y sobre todo creo que otra de las razones para apostar realmente por España, aparte de su crecimiento, es que toda esa eh, propuesta defensiva desordenada y deslavazada, donde no les importa intentar enlentecer balones y además de manera grosera. Cuando Sí, sí. la línea que hemos visto en las 2 primeras jornadas de todos los árbitros, por lo tanto, es la recomendación de la dirección de arbitraje del torneo, es precisamente favorecer balones, o sea, obligar a jugar rápido al ataque y penalizar a la defensa que no permite de manera ilegal disponer de balones rápidos. Y ahí es donde se debe descoser Fiji, porque además, como tú decías, en cuanto no tiene el balón, se pone nervioso, no les gusta correr para atrás. Si les propones un juego muy ordenado y muy estático, ahí no van a sufrir en defensa, porque los golpes sí les gustan, pero sin embargo, creo que lo que decías tú, hay muchas razones de peso para ser optimistas. Eso no quiere decir que el partido esté ganado. O sea, Fiji es Fiji, lo que tú decías. Son capaces en un mismo mundial absoluto de perder contra Portugal y ser la sensación del torneo. O sea, en la realidad fillana, las dos realidades son posibles. Eh, pero sin embargo, hay muchas y tiene muchos argumentos rugbyísticos España para creer que la selección de Ricardo Martinena puede conseguir su primera victoria en la historia del torneo en fase de grupos. En Fiji no hay oxímoros, Miguel. No hay circunstancias que se nieguen una a la otra de forma simultánea. La Entonces Fiji lo de estamos Rodinger. viendo claro, lo estamos viendo en estas imágenes que nos está poniendo Aitor Aristegui. Ves que van tarde a los placajes, van al bulto, embisten, o sea, hacen cualquier cosa. No tienen un criterio. Pero cuando se van al ataque, son quirúrgicos porque tienen unas destrezas que sacan de su propia mentalidad colectiva de diversión en este asunto. Entonces hay que tener precaución porque, como insistimos mucho, es un equipo físicamente muy poderoso, con lo cual chocar contra ellos per se no te va a solucionar ningún problema. Lo que hay es que desplazarles lateralmente, buscarles la espalda con el juego táctico con el pie de España y después hacerles sufrir en el line mall porque sufren como perros. Sí, ahora Como perros apaleados, concretamente. se veía ahí la circulación defensiva. Tienen problemas reales. Una vez que Sí, les sí, toca no, trabajar. no es gratuito el comentario. O sea, es que van al bulto de cualquier manera, se desentienden de la jugada, yo con el mío, parece un Seven constante. Es decir, yo estoy con el mío, una vez se me va el mío, la historia no va conmigo. Pues bueno, Pues, son si te parece, Javier, noticias positivas para España. cerramos con esto el capítulo de Australia-Fiji. Vamos a recordar todo lo que se va a poder seguir el martes 7 de julio, primero en Rugby Pass, a las 11, un Irlanda-Estados Unidos con la última plaza en juego del grupo y la tercera, por lo tanto. Nueva Zelanda-Italia también a las 11 del grupo B por el liderato. Nueva Zelanda llega con pleno de victorias, pero ahí es un grupo trampa donde puede pasar prácticamente de todo. En el grupo C, desde la 1:30, Argentina se juega el liderato frente a Inglaterra. En el grupo B, ese Escocia-Japón a la 1:30 también, que van a estar con, sobre todo Escocia, con el rabillo del ojo mirando lo que haya pasado antes, porque en caso de empate, que es verdad que es muy improbable, pero es que Escocia sería tan loco que si gana con punto bonus podría pasar de ronda. Los partidos de las 4, un Sudáfrica-Gales muy interesante, pero que a priori debería ganar sin problemas Sudáfrica, porque Gales llega después de 2 batallas. Y bueno, es verdad que su segundo partido no tanto, pero bueno, el primer partido del grupo de Francia frente a Australia, como decíamos, a las 4, un partidazo el que nos va a deparar aquí en Kutaisi, y la ronda de las 6:30, pues un Georgia-Uruguay donde Georgia se juega el orgullo, literalmente,
Y el partido que vais a poder seguir en directo, en exclusiva para España en Rugby Spain, ese España-Fiji desde las 6:30. Esos son todos los horarios. Como siempre, os agradecemos todo el apoyo que dais tanto a los contenidos como os invitamos a suscribiros al canal. Nos es muy, 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 muy grato y además nos ayuda muchísimo. Por cerrar el análisis, no podemos no atender a lo que pasó entre Luca Queletaona y Mateo Aragón al término del partido, prácticamente en cuestión de minutos. Javier, Luca Queletaona, bueno, se hacía eco el equipo de una queja de Luca Queletaona, que además la Federación Francesa elevaba a World Rugby. Se quejaba el apertura francés de, vamos a decir, abuso verbal, haciendo referencia a lo que dice World Rugby. Yo no voy a interpretar aquí nada. Hasta por el momento estoy describiendo hechos. Luego, si quieres, interpretamos. De Mateo Aragón, reconocía también la información del equipo que el propio jugador afirmaba que había habido tensión entre los jugadores, y había habido cruce de declaraciones durante todo el partido, porque al final son muchos los jugadores españoles que se forman o en academias o en clubes franceses. Y eso a las varias horas acabó con un comunicado de la Federación Española de Rugby donde niega los hechos, pero la realidad es que World Rugby ha procedido a abrir expediente. Y aquí ya te dejo a ti, que eres el que más horas, literalmente horas, has pasado debatiendo con unos y otros de este tema. Yo veo ayer por la mañana, ayer al mediodía, la noticia del equipo. Entonces yo la leo y cojo el enlace y lo publico en X. Luca Queletaona denuncia comentarios racistas, en este caso, de Mateo Aragón, con el enlace al equipo. Punto número 1. Es Luca Queletaona el que dice a la prensa francesa, al equipo en este caso, no sé si antes o después, con el resto de medios que se hacen eco todos, que existe ese comentario, un comentario muy concreto y muy particular de Mateo Aragón. Punto. Hasta ahí todo queda claro. Después empieza toda la dinámica de sí y no. España dice que no es cierto, Francia dice que sí es cierto. Estamos de acuerdo. Pero, muy importante, en las declaraciones de entrada de Luca Queletaona reconoce que han estado jugando todos a eso. Que no es algo de, no, yo soy un ejemplo de valores y Francia es un ejemplo de valores y los españoles son unas malas personas que se dedican a insultarnos. No, hemos estado franceses y españoles jugando a lo mismo. Entonces, a partir de ahí llega, pues, toda la investigación de la Federación Española, ese comunicado oficial en el cual se dice que sí ha habido intercambio verbal, pero que, oiga, no nos hemos metido con sus rasgos asiáticos faciales, sino que le hemos o le ha dicho, oye, mira, eres muy feo, que te apartes. Y dices, bueno, a mí solo me genera una duda. Entre feo y chino, ni en español ni en francés hay demasiada posibilidad de confusión. Entonces, o alguien no ha escuchado bien y ha escuchado lo que le ha dado la gana, o alguien ha dicho algo un poco distinto a lo que afirma haber dicho. Y, muy importante, aquí tenemos el rótulo de Aitor Aristegui diciéndonos que se le dice en teoría por parte del jugador español. World Rugby certifica que hay una denuncia y la acepta. Esto Porque es muy importante. la Federación Francesa, hasta donde yo sé, no ha hecho comunicado. Simplemente eleva esa protesta a World Rugby y lo deja en manos de la competición. Y vamos, normalmente los asuntos disciplinarios suelen ir rápido, o sea que tendremos Se noticias. resolverá hoy, Miguel. En principio se resuelve hoy. Pero
hay dos versiones contrapuestas, hay una certificación de que se han estado llamando de todo entre todos, pues ya está. No, no sé si es estrictamente necesario convertirlo en un casus belli contra el equipo, contra Francia. No sé, oye, cada A uno mí, lo enfoca cuando como pasa eso, mejor considera. cuando pasa eso, Javier, y disculpa que te corte, y es la única valoración que voy a hacer, porque hasta que no se pronuncie World Rugby, no creo que no hay. O sea, le sobran micros en ese campo como para y van a poder interactuar con los dos jugadores, que me consta que lo van a hacer así, seguro, vamos. Por lo tanto, no voy a poner en duda que van a hacer todo su trabajo para dirimir que esto no se vuelva a producir y encima en el seno de un campeonato, en teoría, en categorías prácticamente de formación, porque bueno, digo prácticamente porque están ya en el siguiente paso Sí. al rugby de competición de élite. Esto ya es rugby de competición, pero entiendo que en un mundial de categorías de formación no puedes permitir una situación así. Entonces, no me cabe duda de que lo van a poner toda la carne en el asador World Rugby para saber la verdad. Pero a mí, personalmente, entrar a un escenario de y tú más o es que lo que ha dicho los medios y el resto ha sido, han puesto en conocimiento del público una denuncia que hace un jugador. Y eso es la información que da el equipo. No entra a juzgar. Además dice, en palabras de Luca, que le taona, tal, o sea, en cualquier Claro, caso, se hace eco de ello. Entonces, entrar a cuando el propio Luca reconoce que lo que tú decías, han estado todo el partido buscándose los unos a los otros, yo creo que hay que quedarse con los hechos y todo el resto es ruido y excusas. Y luego después que cada uno interprete por qué alguien se pone la tirita antes de la herida. es que a mí me llama mucho la atención la sobrereacción a que aquí en España, en este caso yo, igual que otra gente, se haga eco de una noticia que sale de una denuncia, que no es una noticia, que es una denuncia que hace un jugador y que como tal la traslada después la federación al máximo organismo competente al respecto. Es una denuncia, no, nadie está interpretando nada. No, es que eso no sucedió. Oiga, entonces usted está acusando a ese jugador de mentir, de entrada. Y Va a ojo, arriesgarse, solo una sigue, cosa, sigue. Miguel, va a arriesgarse Luca que le taona, un jugador que ya tiene cierto nombre y además ha fichado por un equipo de top 14, etcétera, etcétera, a salir en público acusando a un jugador español de haberle dicho no sé qué, cuando eso no es cierto. De verdad. No sé, yo le daría una vuelta al planteamiento, Pero yo, sinceramente. en cualquier caso, no pondría el foco. O sea, yo no dudo de si Mateo Aragón de verdad dice que no le dijo eso. Yo no pongo no lo pongo en duda. Claro, Pero que creo que intentar desvirtuar, pues mira, dentro de estar a 120 pulsaciones y la frustración de que tú creías que ibas a ganarte el puesto del 10 de la selección francesa y estás viendo que te están marcando hasta 5 ensayos y, digamos, están poniendo en evidencia todas las falencias de la unidad B de Francia, dentro de esa frustración y del careo constante, puedes malinterpretar, excusarte. No voy a poner en duda eso, pero no tienes por qué intentar alimentar todo el resto. Si es que deja a la justicia trabajar, es la única interpretación que yo le saco. El resto creo que está en manos de World Rugby. Si te parece, ahí tenemos, gracias Aitor, la noticia del equipo, siempre aludiendo a las palabras de claro. Luca Keletaona, no interpretan. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. Podemos hacer una actualización cuando salga el caso. Incluso esperamos poder contar con la entrevista con parte del staff o del grupo español en Georgia. Podemos retomarlo desde ahí o simplemente, pues cuando haya una resolución, hacernos eco de ello. Hasta aquí el postpartido. Muchísimas gracias, Javier. Un placer como siempre, Miguel.
Y muchísimas gracias a todos vosotros por apoyar este contenido que creamos con todo nuestro cariño, porque desde luego que los Leones M20 se lo merecen en su andadura de este Mundial Junior y, como siempre, consuman rugby en español. Hay muchísimos creadores de contenido que van a apreciar su apoyo. Muchísimas gracias y hasta el próximo contenido.